aniversario por dedicarlo a los pasados presidentes. Como yo siempre he dicho, cada gestión, ese presidente deja una impronta con su equipo directivo y qué bueno que esos 50 años lo estamos celebrando aquí. Y también al doctor Domínguez Cabral, quien es el presidente del comité científico y quien nos ha asignado la tarea de estas anotaciones, estos apuntes. Un problema que tenemos nosotros los cirujanos es que no documentamos, por lo menos los dominicanos, no escribimos. Y tenemos cantidad de historia, sin embargo, no aparece. Entonces, el reto mío, tratando de ser en un lugar tan hermoso como este, la última conferencia, una ceremonia inaugural, es revisar rápidamente con ustedes algunos aspectos. Por ejemplo, nosotros comenzamos en el Nuevo Mundo y somos historia porque en el Seminario Conciliar Santo Tomás de Aquino se crea la fuente del conocimiento en América. Nosotros tuvimos en el año 1822 una ocupación por Haití de 22 años y que influyó en el año 1844, que es la fecha de independencia, porque el juro o el jure medical pasó a ser el juro médico en nuestro país y era la forma como los médicos de esa época se certificaban. Pasando la historia, nuestros profesionales se hacían licenciados en medicina en lo que se llamaba el Instituto Profesional. Y eso hizo que muchos profesionales viajaran a Europa para hacerse doctores en medicina. Y hay muchísimos ejemplos, me viene a la memoria el profesor doctor Luis Eduardo Aibal. En el año 1914 se crea la Universidad de Santo Domingo, que recibe su autonomía en el año 1961. En América hay dos grandes aspectos que debemos destacar. Número uno, el doctor William Horsted, que viaja a Europa, pero específicamente a Alemania, y es alumno de Teodoro Kocher. Tiene en su haber regresado a Johns Hopkins y haber creado la primera residencia de cirugía en los Estados Unidos. Creó para su novia, que había hecho una alergia al ácido carbólico como antiséptico, los guantes que después se fueron modificando. Y obviamente hay una gran cantidad de procedimientos quirúrgicos en el cuello, en el tórax, en el abdomen, que llevan su nombre. Y una institución de la cual nace el Colegio Dominicano de Cirujanos con sus fundadores es el Colegio Americano de Cirujanos, que nace en 1913 y que ustedes van a ver que hay una gran influencia con la selección, por ejemplo, del presidente electo, que es una tradición que viene de esa institución. Vamos a dividir, y con la ayuda de la documentación que hemos podido buscar, sobre todo en los dos tomos de Historia de la Medicina Dominicana del doctor Herbert Stern, para destacar algunos aspectos. Número uno, que en el primer viaje de Colón realmente no vino ningún médico. Vino un practicante y todos nosotros sabemos cómo se armó ese viaje y quiénes vinieron. Y Diego Álvarez Chanca está reportado como el primer médico en América en la Hispaniola. Sin embargo, cuando vamos a hablar de medicina, de producción, tenemos que mencionar a Juan Méndez Nieto, que en el siglo XVI viene a la isla española, trabaja sobre la farmacopea, hace discursos medicinales, que se considera como el primer texto de medicina en el Nuevo Mundo. Él después viajó a Cartagena de India y ahí es reconocido como el primer educador médico de Colombia. En el siglo XIX, y estoy tomando parte de los apuntes del doctor Stern, vamos a destacar la presencia de lo que considera Herbert y considera la historia como probablemente el primer cirujano de la República Dominicana.
el doctor Francisco Enríquez Carvajal, que hizo una cirugía muy rudimentaria, trabajaba en lo que nosotros hablamos de cirugía de guerra u hospitales de sangre, haciendo amputaciones, suturando heridas. Y había muy poco desarrollo en esos primeros años de la República. Hizo su doctorado en Francia, había hecho su licenciatura en el Instituto Profesional e introduce en el país la asepsia y la antisepsia. Y hacía procedimientos en las casas, que como ustedes comprenderán, tenía una alta tasa de complicaciones. Tenía éxito, tenía fracaso y tuvo que salir fuera del país. Es interesante porque a su regreso, el doctor Francisco Enríquez y Carvajal ocupó la primera magistratura de la República. Dividiendo el siglo XX en sus inicios y sus finales, vamos a destacar dos grandes figuras. El doctor Arturo Grullón Juliá, quien fue un cirujano, educador y pintor, y que se dedicó a la oftalmología. Sin embargo, se entrenó en Argelia y en Francia, y era una persona que no solamente hacía procedimientos oftalmológicos, sino también hizo procedimientos de cirugía gastrointestinal y de cirugía urológica. Está descrito como en la farmacia normal operó el primer quirófano y a partir de ese momento se comenzaron a hacer procedimientos con reglas en los quirófanos. La anestesia que se usaba en esos momentos por mucho tiempo fue el éter, era una anestesia inhalatoria, y también se destaca que hizo la primera gastroenteroanastomosis. La otra figura importante de esa parte del siglo XX fue el doctor Félix Goico Evangelista, que un grupo de los cirujanos dominicanos aquí presentes tuvo el privilegio de recibir sus instrucciones y que se dedicó a la anatomía, era un gran anatomista. También trabajó en varios hospitales, tanto en la parte de dirección como en la parte asistencial. Hospital Padre Villini, Hospital Pina, Hospital Luis Eduardo Aybar y su Hospital Salvador Begotier, donde fue jefe del servicio de cirugía y donde fue una persona que influyó muchísimo en la generación subsiguiente. Interesante porque perteneció a varias organizaciones. La Asociación Médica Dominicana, la Asociación de los Médicos del Seguro Social, el Colegio Dominicano de Cirujanos, la Sociedad Dominicana de Cirugía, la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Academia de Medicina. Me voy a permitir, saliéndome de Herbert Stern y lo que se ha publicado en la historia de la cirugía dominicana, en destacar la presencia en la segunda parte del siglo XX, de tres ilustres y destacados cirujanos dominicanos, los tres en vida. Uno de ellos, el doctor Abel Ricardo González Canalda, cirujano general, cirujano laparoscópico, cirujano bariátrico. Realiza la primera colecistectomía laparoscópica en el año 90, inicia también la formación de recursos humanos haciendo cursos de laparoscopía, hace la primera telecirugía por vía laparoscópica, impulsor de la cirugía bariátrica, educador, emprendedor y visionario. Saca el proyecto de CIMAC, que es una institución de servicios de seguros, crea la clínica Abel González Norte. Y para mí fue una sorpresa conversando con el doctor Stern, que fue uno de los visionarios y fundadores de Diagnóstica S.A., conjuntamente con el doctor José Joaquín Puello y el doctor Paliza. Pero además es un golfista premium. Los que han jugado golf se pueden pasar 30 años para hacer un hoyo en uno. Y el doctor Abel González tiene más de 5 hoyos en uno en su carrera. La otra figura, el doctor Rafael Sánchez Español, cirujano general, cirujano laparoscopista, cirujano bariátrico, impulsor de la cirugía robótica en la República Dominicana, fundador y presidente del Hospital Metropolitano de Santiago, y una persona que influyó de manera significativa en la residencia de cirugía general del Hospital Cabral Ibáez de Santiago,
donde desde sus inicios se preocupó porque todos los residentes que salieran de esos proyectos, tuvieran oportunidad de hacer cirugía laparoscópica. Además de educador, es maestro de la cirugía, es un emprendedor, un innovador y un visionario. Y la tercera figura que quiero destacar es el doctor Luis Román Shecker Vallejo, un héroe anónimo nacido en Santiago de los Caballeros. Y lo traigo porque es la persona que tiene la responsabilidad de la microcirugía reconstructiva. La oportunidad que tienen los cirujanos generales, plásticos, ortopedas, de poder devolver a través de la reconstrucción por la microcirugía la pérdida de tejidos. El doctor Shecker no solamente se destaca en la microcirugía, sino tiene publicaciones sobre colgajos libres de emergencia. Ha desarrollado técnicas personales y una de ellas es la creación de una prótesis para devolver la función de la articulación radiocubital distal. Pero además ha sido forjador de 6 cirujanos de mano en la República Dominicana que han sentado las bases para que a través de la residencia de cirugía plástica, reconstructiva y estética del Hospital Gautier se puedan formar residentes. Si han visto la prensa recientemente, se pudo reimplantar hace unos días un niño de 8 años que se amputó con una máquina. Y eso es posible gracias al entrenamiento de ese personal que lo ha recibido a través de la fuente del doctor Shecker. Y es interesante porque aquí hay una fotografía del doctor Shecker y el doctor Abel Ricardo González, quienes compartían además de la edad, tienen también gustos similares con el golf y son amantes del automovilismo y de los carros deportivos. El Colegio de Cirujanos se funda un 10 de enero del año 74 y la figura principal de ese grupo gestor es el doctor José Gil. Ahí está la primera directiva. Y aquí hay un brindis en el que se destaca la presencia del honorable presidente de la República en ese momento, el doctor Balaguer, con el equipo directivo. Han pasado desde el año 74-76 con el doctor Gil diferentes directivas. Y aquí quiero ir destacando, por ejemplo, la presencia del doctor Rafael Miranda Borbón, que prestó su local para que el Colegio de Cirujanos pudiera sesionar por muchos años sin cobrar un solo centavo. Allí estuvimos hasta que en la directiva del doctor Eric Pimentel se consiguieron los recursos y en la directiva del doctor Julio Peña Encarnación se compró el local que tenemos hoy en día en la avenida Máximo Gómez. Con el doctor Raúl Álvarez Turla se inicia el primer Congreso de Verano Nacional en Puerto Plata. El doctor Eric Pimentel Schapper es la persona, el último presidente electo de esos consejos directivos, que es una herencia del Colegio Americano de Cirujanos. El doctor Julio Peña Encarnación es el primer cirujano plástico que ha sido presidente de nuestra institución y además preside su primera directiva sin presidente electo. Nosotros tuvimos la oportunidad de dirigir el Colegio de Cirujanos 2004-2006. El doctor Nicolás Rizic es el primer egresado de una escuela de cirugía dominicana, en este caso del Hospital Gautier. Yo representé el primer cirujano egresado de una escuela del Hospital Aybar, el doctor Escarramán, egresado del Hospital de las Fuerzas Armadas. El doctor Heriberto Rodríguez Bonet tiene en su haber podido conseguir a ser presidente y además traer el Congreso de la Federación Latinoamericana de Cirujanos en el año 2015. El doctor José Darío de los Santos es el primer egresado de la Escuela del Hospital Padre Villini, presidente del Colegio de Cirujanos. El doctor José Domínguez Cabral tiene en su haber realizado en tiempos de pandemia el primer Congreso
primer y único congreso virtual del Colegio de Cirujanos. Y además es el creador del premio de Maestros de la Cirugía. El doctor Leonardo Brito es nuestro actual presidente y representa ese grupo de 25 directivas que aquí señalo. Otra contribución del doctor Domínguez Cabral es que logra, conjuntamente con su equipo directivo, que tengamos la ley 196/19, que crea el día 10 de enero como Día Nacional del Cirujano. En ese grupo, esa primera cohorte del año 2019, teníamos al doctor Rubén Andújar, había fallecido en ese momento, pero tenemos presente al doctor José Chanlate, al doctor Fran Joseph Tomén y al doctor Ludovino Sánchez. Y aquí pueden ver un grupo de destacadísimos cirujanos dominicanos en los cuales se hizo una exaltación póstuma. Este es el acto de reconocimiento donde está el doctor Chanlate, el doctor Tomén, el doctor Sánchez y representando a la familia, el doctor José María Andújar. En el año 2020, 6 cirujanos dominicanos y 2 en reconocimiento póstumo, el doctor Diógenes Vergés, el doctor Heriberto Rodríguez Bonet, el doctor Rafael Esteves, el doctor Sánchez Español, el doctor Ivanoe Báez y el doctor Martínez Persia. Reconocimiento póstumo al doctor Miranda y al doctor Rodríguez Lara. Aquí podemos ver el acto de premiación de los que pudieron asistir. En el año 2023 hubo un receso entre el 20 y el 23. Se reconoció de manera presencial al doctor Agustín Colón de Santiago. Aquí hay una fotografía en el auditorio de la Plaza de la Salud y también la figura del doctor Eduardo Segura y del doctor Grullón. Y recientemente en enero tuvimos el privilegio de recibir este galardón en enero de este año. Al inicio del Colegio de Cirujanos solamente habían 2 filiales, la filial norte en Santiago y la filial este en La Romana. Después, en el año 2005, por ahí, se crea la filial nordeste y ahí pueden ver una fotografía de la toma de la Junta Directiva. En la actualidad se ha sumado la filial noroeste con sede en Mao y la filial sur en San Juan de la Maguana. Los congresos del Colegio de Cirujanos iniciaban en el mes de febrero y los primeros fueron realizados en el Hotel Lina. Después vamos a ver cómo fueron progresando de congresos de verano a congreso internacional. En ese primer congreso, del cual se recoge el afiche aquí, se hacía en el mes de febrero porque los invitados internacionales venían de la invitación que se hacía desde Puerto Rico, donde hay un capítulo del Colegio Americano de Cirujanos. Entonces ellos iban a Puerto Rico y viajaban a la República Dominicana. Aquí hay un listado de gente de mucho prestigio, gente que ha escrito libros, por ejemplo, Seymour Schwartz tuvo la oportunidad de ser de los que vino aquí. El doctor Oliver Beers llegó a ser secretario académico del American College of Surgeons. El doctor John Madden, el doctor Nakayama, el doctor Narbona, con la técnica de gastrectomía supraselectiva. El doctor Praderi, Raúl Praderi, en cirugía hepatobiliar. En junio del 2015 tuvimos el privilegio de tener aquí en Punta Cana, y gracias a la gestión del doctor Rodríguez Bonet, el Congreso FELAC. Los congresos, el último congreso de verano se dio en el 2017 y el último internacional, antes de ser fusionado, en el 2018. ¿Qué característica tenía ese congreso del 2018? Que fue dedicado a las mujeres cirujanas.
Y estamos mostrando aquí, porque ya el auditorio está bastante nutrido, ya la mujer cirujana ha ocupado un sitial dentro del colegio, la primera cirujana dominicana, la doctora Karime Isa, que falleció en el año 2016, entrenada con la Universidad de McGill como cirujana general de San José de Ocoa. Y la primera cirujana dominicana formada en un programa nuestro, programa local, la doctora Josefina Ceballos Encarnación, de la promoción del año 1980-84 del Hospital Aibal. Aquí vemos los congresos que ya a partir del 19 se fusionan y son congresos anuales e internacionales. Esta es una imagen de ese famoso congreso virtual que no detuvo al Colegio de Cirujanos aún en tiempo de pandemia. Y hemos llegado al Congreso actual 2024, 50 aniversario. La residencia de cirugía nace en el Hospital Luis Eduardo Aibal en el año 75 y meses después en el Hospital Salvador Begotier. Después viene el Hospital de las Fuerzas Armadas, el Hospital José María Cabral Ibáez, el Hospital Padre Villini. Y a la fecha tenemos actualmente 15 programas, con un programa que, según se me ha comunicado, acaba de ser aceptado para que opere a partir del 1 de julio. O sea que tenemos 16 programas de cirugía en la República Dominicana. Esta fotografía es icónica porque esta es la fotografía donde está el primer grupo de residentes de cirugía que voy a destacar. Están aquí en esta segunda fila. El doctor Gerdo, el doctor Joa, el doctor Abreu y el doctor Sánchez Córdoba. Y algo importante que quiero destacar es el doctor Delgado Valle y el doctor Francisco García Pereira, miembros del Colegio Dominicano de Cirujanos, jugaban un rol porque el Colegio de Cirujanos supervisaba a partir de ese momento las residencias de cirugía. Inclusive participaba con ellos en actos quirúrgicos dentro del hospital y fuera del hospital. Y es interesante porque esta es una fotografía del primer grupo de egresados que se reúne años después. Dentro de las actividades académicas, como mencioné, los cirujanos del Colegio de Cirujanos salían con estas primeras cohortes a operar fuera, en el interior. Hablamos de los congresos de verano, de los congresos internacionales. El Colegio de Cirujanos celebraba una tertulia mensual en el Hotel Lina, todos los miércoles, una vez al mes. También se incluían unos desayunos sabatinos a las 10 de la mañana para que pudieran pasar visita a los cirujanos, que también eran muy importantes porque se revisaban temas entre los residentes y también entre los colegas cirujanos. Había una actividad mensual con los residentes de cirugía. Había sesiones en el interior, porque acuérdense que al inicio nada más teníamos dos filiales, la norte y la este. Tuvimos también una serie de talleres, entre ellos de terapia nutricional y cursos de la laparoscopía, que al inicio estaban bajo la responsabilidad del doctor Abel González y que últimamente han estado bajo la responsabilidad del doctor Domínguez Cabral. Este es un ejemplo de un desayuno en el Hotel Santo Domingo, de esos desayunos que se hacían sabatinos. La actividad con los residentes de cirugía, aquí ya hay algunos de ellos que son cirujanos de mucho tiempo, a lo mejor puedan reconocerse, ¿verdad?, en esa fotografía. Dentro de las actividades que hacía el Colegio de Cirujanos saliendo fuera de la sede central, era, por ejemplo, esta es una actividad que hicimos en San Francisco de Macorís, en el Hospital San Vicente de Paúl, donde se dio un curso de herida y además también un curso de sutura. A toda capacidad, al punto de que tuvimos que colocar algunos de los participantes en una silla adicionales para darle cabida.
Destacar también, y ahora que veo que tenemos un stand de nutrición aquí, una figura que se nos fue a destiempo, el doctor Mariñez, y que fue una figura fundamental en los cursos de nutrición parenteral, sobre todo, de acceso para nutrición parenteral. Este es un curso que se hacía para residentes de cirugía y en la cual el doctor Mariñez tenía la parte de la responsabilidad de la nutrición parenteral. En las actividades del Colegio de Cirujanos tenemos una página web desde el año 2005 hasta la fecha, que se le ha dado continuidad. Las sesiones de video, también una idea de Rodríguez Bonet, del doctor Domínguez Cabral. Los webinars, que fueron tan importantes, necesarios y que nos mantuvieron ocupados durante la pandemia y que todavía se utilizan. La apertura de un canal de YouTube del Colegio de Cirujanos para mantener de manera asincrónica el entrenamiento. La cena navideña que se hacía, la cena de cambio directivo que se hacía. Actividades sociales saliendo fuera, por ejemplo, esto fue una visita que se hizo en el año 2005-2006 al Centro León, los cirujanos con algunos de los profesores, en este caso el doctor Andújar, aquí reconozco a la doctora Hanna, visitando el Centro León. Una reunión que tuvimos previa, donde los pasados presidentes en el Club NACO analizamos precisamente parte de la logística para el día de hoy y cómo ha evolucionado la cirugía en República Dominicana. Bueno, desde procedimientos hechos en la casa, de manera rudimentaria, hasta cirugía mínimamente invasiva, robótica, con inteligencia artificial, el trasplante, los entrenamientos con modelos animales, utilizando la telemedicina, la simulación y la virtualidad, y sin duda una transición entre un cirujano del siglo XX con uno del siglo XXI. Esta es una frase que me caló, que quería compartir sobre todo con ustedes. Dice, la cirugía lleva el imperativo básico de la profesión médica hasta límites extremos, en lo que lo humano entra en contacto con lo divino. En la cirugía en el siglo XXI, ¿qué tenemos? 60.000 patologías en medicina, 6.000 procedimientos descritos. Cada 52 días se duplica el conocimiento. No hay forma. Entonces tenemos que requerir de la medicina basada en la evidencia, de la inteligencia artificial. Ya sabemos por qué un paciente con características similares no responde igual a otro a través de la medicina de precisión. Hemos tenido, sin duda, una revolución en los equipos instrumental que han permitido tener trócares de 3 milímetros y hacer procedimientos mínimamente invasivos. El asunto de la telemedicina, el control multimodal del dolor, procedimientos más seguros, tratando de reducir los eventos adversos, identificación temprana y manejo de las complicaciones, y es precisamente el tema central que a nosotros nos ocupa, y nuevas áreas de especialización. Por ejemplo, estamos ahora, apoyados por el Colegio Dominicano de Cirujanos, teniendo la primera cohorte de cirujanos que se están entrenando en trauma y cuidado agudo. Pero también desde el año pasado hemos visto profesionales de otros países hablándonos de la cirugía del tubo digestivo alto. ¿Y cuáles son los retos y desafíos? Bueno, que tenemos que tener un continuum entre la formación del grado, el posgrado y ya cuando somos especialistas a través del desarrollo profesional continuo. Que tenemos que certificarnos y recertificarnos. Aquí veo al presidente del Colegio Médico. Ojalá podamos lograr que la certificación y la recertificación sea una realidad que funcione. Sin duda, los pacientes se quejan de la humanización o deshumanización de los servicios de salud. Hemos hecho un cambio de cirugía abierta a laparoscópica, pero hay que saber el contexto en el que usted está. ¿En qué contexto está? ¿Con qué contamos? La cirugía se ha ido dividiendo, se ha ido compartimentalizando.
Los sistemas de salud nuestros son frágiles. La atención primaria todavía se debate. No hay sistema de referencia y contrarreferencia. Los recursos humanos, tecnológicos y financieros van de la mano. ¿Y cuáles deben ser nuestras prioridades? La cobertura de salud, la calidad y seguridad de los pacientes, el manejo de las complicaciones. Y tenemos que generar datos para poder hacer políticas públicas. Estas son las referencias y quiero dejarlo con una frase del doctor William Osler, padre de la medicina moderna. El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Muchas gracias.